Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Si se incorporan ustedes a esta sintonía, la de Mañanas en Libertad, tenemos que decirles que hoy no va a estar Luis del Pino con nosotros por una desgraciada circunstancia, y es que ayer falleció su hermano Miguel, y nosotros, por tanto, le estamos dedicando el programa con todo nuestro cariño y nuestras condolencias a toda su familia. Esperamos estar a la altura de las circunstancias, intentando comentar la actualidad tal y como la vemos desde nuestro prisma y, sobre todo, poniendo las verdades encima de la mesa, que es lo que realmente hace falta. Como les digo, actualizamos la información a las 8 de la mañana y lo hacemos de la mano de mi compañero Eric Gutiérrez. La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Badajoz el archivo de la causa abierta contra David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz. En un recurso de más de 100 páginas al que ha accedido Europa Press, el Ministerio Público recurre al auto de procesamiento dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma. La resolución afecta a Sánchez, al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a otros investigados. La Fiscalía sostiene que no existen indicios racionales de criminalidad y que, por tanto, no es procedente abrir juicio oral. El caso se inició tras una denuncia por la contratación de Sánchez como coordinador de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, puesto que ocupa desde 2017. La jueza acordó su procesamiento al apreciar indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Pues señores, estamos conociendo una serie de mensajes de texto que son realmente curiosos en cuanto a la repercusión política. De momento no hay nada punible, y nosotros decíamos esta misma semana que quizás estos mensajes, que son bastante divertidos, se hacen para ocultar otra serie de cosas, como por ejemplo el apagón, como por ejemplo las declaraciones de esta misma semana de Begoña Gómez, del entorno de Begoña Gómez en torno a ese caso de corrupción por el apropiamiento, el adueñamiento de un software que realmente había sido pagado con fondos públicos o con fondos de otras entidades y que acabó en la web de la propia Begoña Gómez, o como por ejemplo el caso del Hermanísimo, ese puesto ad hoc que se creó en la Diputación de Badajoz para que él tuviera todo tipo de facilidades para trabajar, incluso teletrabajar, ni siquiera teniendo despacho, a la luz de las investigaciones que estamos conociendo y que publican diferentes medios de comunicación. Bueno, aquí Pedro Sánchez hace tiempo dijo: ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Seguro que ustedes se acuerdan de esas palabras que pronunció en Radio Nacional de España en una entrevista con Íñigo Alfonso. ¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, pues ahora la Fiscalía solicita el archivo de la causa contra el hermano de Sánchez, contra David Sánchez, también conocido como David Azagra, porque eso está muy bien, lo de ponerse alias, ¿no? Para que realmente tengas una relevancia a nivel artístico y, en este caso concreto, también relevancia judicial, para que tu caso pues por lo menos tenga un nombre propio. Lo que dice la Fiscalía es que el propio David Sánchez tampoco tuvo culpa, ¿no?, de que se le hiciera este puesto de trabajo a la carta con el objetivo de beneficiarle, que él realmente no fue el que urdió el plan, que se le está incriminando, pero realmente él era completamente inocente, y por ello dice el Ministerio Fiscal que el propio David Sánchez en ningún caso simuló el desempeño de una actividad, teniendo en cuenta que pues tampoco tenía atribuciones. Pues ¿para qué vas a disimular? ¿No? ¿Qué estás haciendo en el despacho? Pues si no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer, porque es que no hay despacho, no se te ha dicho lo que tienes que hacer. ¿Para qué vas a simular un desempeño profesional si realmente ya ven ustedes que este puesto de trabajo estaba creado pues para el enriquecimiento de los allegados de Pedro Sánchez, en este caso su hermano? Todo esto, lógicamente, presuntamente, hasta que los tribunales fallen y decían precisamente si es culpable o inocente. Pero en cualquier caso, lo que es sumamente grave es lo que hace la Fiscalía en según qué cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que el Ministerio Fiscal haya tenido tiempo para escribir nada menos y nada más que 100 páginas, un documento de 100 páginas que manda a la Audiencia Provincial de Badajoz para recurrir ese procesamiento, el del hermano de David Sánchez, perdón, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez? Aquí lo que se pide realmente es que si hay un delito, que se investigue. Y lo que está haciendo el Ministerio Fiscal, en este caso la Fiscalía, lógicamente es poner trabas.
a que se investiguen los delitos. Y sobre todo lo que hace es intentar señalar directamente a la juez Beatriz Viedma, que es la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Hay pequeños héroes, a veces anónimos y otras veces no tan anónimos. En este caso conocemos el nombre de esta juez, que está poniendo todo su empeño en investigar lo que pasaba con David Sánchez, lo que pasaba con el presidente de la Diputación de Badajoz y con otros investigados en esta causa. Porque ya les digo que el más conocido es el caso de David Sánchez, pero parece ser que hay indicios de otros implicados. En fin, así se mete la Fiscalía en según qué cosas cuando tenemos un montón de asuntos pendientes encima de la mesa. Para empezar, por ejemplo, en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la filtración de documentos de un ciudadano privado y particular, como era el novio de Isabel Díaz Ayuso, que, como saben ustedes, no tiene ningún cargo público. Y, sin embargo, ya ven ustedes que estaban filtrando información personal para precisamente minar su credibilidad y también, de paso, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya saben ustedes que es del Partido Popular. En fin, para eso está la Fiscalía, para beneficiar a Pedro Sánchez. Grandes lacayos hay en este ejecutivo de Pedro Sánchez. Yo antes citaba a Félix Bolaños, pues bueno, imagínense ustedes en el caso de Álvaro García Ortiz y de otras muchas personas que tienen que meter la mano en cuestiones como esta para que no acaben imputados absolutamente todos los allegados de Pedro Sánchez. Bueno, esto les cuento que es sumamente importante, no quiero que se les pase, teniendo en cuenta que esta es la semana del cotilleo, del salseo, de los WhatsApp de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y de cosas que de momento pues tienen poca trascendencia judicial. De momento, sí que están minando la credibilidad de los líderes y, sobre todo, dejan en muy mal lugar a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta pues la catadura moral de una persona que se dedica a insultar a su entorno más cercano. Un mensaje concreto entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha despertado recelos en Podemos. No se trata del ya conocido en el que el presidente del gobierno califica de maltratador a Pablo Iglesias, sino otro fechado en marzo de 2021, poco después de que Iglesias abandonara el Ejecutivo para concurrir a las elecciones autonómicas en Madrid. En él, Ábalos escribe a Sánchez: "Me dice Yolanda que se siente muy quemado", en referencia a Iglesias. En Podemos interpretan esta frase como un indicio del supuesto doble juego de Yolanda Díaz durante los primeros años del cogobierno, cuando aún se esperaba de ella lealtad hacia el entonces líder del Partido Morado. Desde la dirección de Podemos sostienen que Díaz pudo haber trasladado información sensible al PSOE, no solo sobre el estado anímico de Iglesias y su entorno, sino también sobre aspectos estratégicos del espacio político que ambos compartían durante la legislatura. Bueno, pues se preocupan ahora precisamente desde las filas de la izquierda, desde Sumar y desde Podemos, de lo que pueda salir en esos WhatsApp, porque ya ven ustedes que Pedro Sánchez atacaba absolutamente a todos, a sus socios, a sus no socios, a sus amigos amigos íntimos, a sus aliados y a sus lacayos. También hablando de José Luis Ábalos, uno de los más serviles servidores del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, a mí, yo en estos casos siempre digo, no sé si se preocupan por lo que va a salir, porque no saben qué va a salir o porque sí lo saben. Y en el caso de que sí lo sepan, tendríamos que preguntarnos pues qué informaciones pueden salir, si realmente son punibles, que para mí es lo más importante. Pero ya ven ustedes que esta crisis de los WhatsApp, por llamarla de alguna manera, está castigando a Pedro Sánchez en su popularidad. ¿Le quedaba algo de popularidad a Pedro Sánchez? Pues él quiere hacernos creer que sí, pero la realidad es que apenas puede salir a la calle. Inauguración a la que va siempre se encuentra con alguien que le increpa. Recuerden ustedes cómo fue la visita de la Dana en Paiporta y cómo terminó pues de fango hasta arriba, que es lo que realmente, desde mi punto de vista, se merece, y también a nivel dialéctico. Hoy El Mundo publica una encuesta de Sigma 2 en la que dice que
El 60% de los votantes del PSOE ve debilitado a Pedro Sánchez a raíz de estos mensajes publicados que confirmaban su cercanía personal con José Luis Ábalos, mensajes que ha publicado el equipo de investigación del diario El Mundo. Pero atención, porque el 82% de los encuestados considera precisamente que sí, que realmente está debilitado. Ya ven, es importante el 60% porque es dentro de los socialistas, mientras que el otro porcentaje, que es un poco mayor, refiere a los votantes en general, que consideran pues que la figura de Pedro Sánchez queda aún más debilitada. Pero no es solamente los mensajes en los que se ha intentado señalar a la UCO, se ha intentado decir que eran inventados, ha terminado el propio José Luis Ábalos reconociendo que eran suyos, sino que también pues lo que dejan ver es el trato despectivo que utiliza el presidente Pedro Sánchez para con sus subalternos, llamando pájara a Margarita Robles, hablando de petardos a los varones regionales, hablando del que era su socio, recordemos que era vicepresidente, Pablo Iglesias, del que dijo que lo suyo no era maldad, sino que era estulticia. Ahí don Luis del Pino dijo que estos mensajes eran falsos porque nadie utiliza en un mensaje privado de WhatsApp, ¿no?, una conversación cercana, la palabra estulticia. También hablando de Pablo Casado citaba a Hitchens, a Christopher Hitchens. Yo la verdad es que me parecen unos mensajes un poco impostados. Pero en cualquier caso, lo que confirman estos mensajes era la estrecha relación con José Luis Ábalos, con el exdirigente del Ministerio de Transportes, al que el Tribunal Supremo está imputando los delitos de pertenencia a organización criminal, de tráfico de influencias, de cohecho, malversación. Pues si tan cercana era la relación con José Luis Ábalos como dejan ver estos mensajes, ¿ustedes realmente creen que Pedro Sánchez no estaba informado de todas, absolutamente todas, las tramas en las que estaba involucrado José Luis Ábalos? ¿Ustedes realmente, viendo estos mensajes, no creen que conocía y que aprobaba, que permitía todas las fechorías que estamos conociendo en la llamada trama Koldo, que ya les dijimos que se llamaba trama Koldo, pero que debería llamarse trama Ábalos, que debería llamarse trama Sánchez, conociendo precisamente quién está detrás o quién aprueba, quién tiene conocimiento de todas estas cuestiones, de todo este robo indiscriminado a todos los españoles, que no nos olvidemos que tuvo lugar en una fecha súper concreta en la que todos estábamos confinados, cuando estábamos viviendo lo peor de la pandemia, cuando la gente estaba muriendo en las calles. Ellos se lo llevaban crudo, a través de diferentes concesiones, a través de compraventa de material sanitario, y usted encerrado en su casa, y sus familiares muriendo, y ellos de juerga en el parador de Teruel, en el parador de Sigüenza, en el parador de Granada. Que sepamos de momento, que también habría que preguntarse si es necesario que un gobierno tenga una cadena hotelera, como es el caso de Paradores, que en muchos casos hablamos de Radio Televisión Española, de la necesidad, realmente sí es cierta, de que un gobierno tenga una corporación de medios de comunicación que pagamos usted y yo a su servicio para la propaganda, pero que también tengan una cadena hotelera para que puedan hacer sus fechorías, para que se puedan correr unas juergas, para que no queden registrados sus nombres, para que no haya control policial. ¿Usted cree que a eso deben ir nuestros impuestos, los que pagamos religiosamente, a través del IRPF, por ejemplo, para tener hoteles en los que pueda ir José Luis Ábalos, Óscar López, Pilar Alegría, Koldo García y acompañantes, acompañantes no refiriéndome a escoltas, todos ellos sin registrar? Bueno, pues eso lo está pagando usted y yo a través de los impuestos, pues una cadena hotelera que es una pena porque realmente es patrimonio de todos los españoles, pero que quizás pues podría servir esta crisis, qué sé yo, para apostar por una gestión público-privada, para privatizarla, para que no nos cueste tanto dinero, para, por ejemplo, sacar rentabilidad a muchos paradores, como es el caso de la Costa de la Muerte, la Costa de la Muerte, que es uno de los más deficitarios,
¿Por qué? Pues porque a veces la gestión pública no es eficiente y esto lo saben todos ustedes de sobra, porque por desgracia tenemos muchísimos casos. Bueno, hay una cosa de la encuesta del Mundo, de Sigma 2 para el Mundo, que me ha gustado bastante, y es que preguntan qué conocimiento tienen los ciudadanos de estos mensajes, hasta qué punto ha calado las conversaciones que están llevando a cabo o que hemos conocido que llevaban a cabo José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Y me ha llamado la atención pues que hay bastantes personas vinculadas al PP que están enteradas de esta información, en torno al 60%. Hay personas que están vinculadas a Podemos, que están enteradas de los tejemanejes del Ejecutivo que se contaban por WhatsApp, en torno al 75%, pero me ha llamado mucho más la atención que el 82,7% de los de Abascal, de la gente de Vox, los que se vinculan a este partido, son los que más informados están de estas conversaciones entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Así que enhorabuena a todos los que se están enterando de la actualidad, pese a que hay otros medios de comunicación que intentan taparla. Enhorabuena a todos ustedes, los que escuchan este programa, que pues ponen la lupa donde hay que ponerla, sobre todo en la relación entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. En fin, esto es lo que les contamos de este folletín de los WhatsApp. En la tertulia también tendremos oportunidad de contarles a todos ustedes, a los que no saben de qué van los mensajes, algunos de ellos, los más jocosos, los más llamativos, los más divertidos, si es que se puede hablar de diversión en estos casos de corrupción. Pero permítame que hablemos de la presentación de un libro que tuvo lugar ayer en Valencia, de un líder del Partido Popular, y de lo preocupado que está pues por lo que ocurre en la comunidad autónoma en la que reside, en Cataluña. Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, presentó en Valencia su libro A calzón quitao, tras hacerlo en Madrid, Barcelona y Tarragona. Durante el acto denunció una operación política para convertir España en una confederación plurinacional, quebrando la Constitución y el espíritu de la transición, y pidió frenar este proceso reforzando la Carta Magna. El libro analiza cómo el nacionalismo, clave para sostener la legislatura de Pedro Sánchez, ha logrado concesiones del gobierno que favorecen su agenda, debilitando al Estado español. Además, Fernández reclama al PP una estrategia firme en Cataluña para defender la unidad nacional sin concesiones a los partidos nacionalistas. Bueno, a mí Alejandro Fernández la verdad es que me despierta bastante simpatía. Ya saben ustedes que es el líder del Partido Popular en Cataluña, es el presidente del PP catalán desde el año 2018. Bueno, la verdad es que lo que me sorprende es precisamente en este libro que denuncie cosas que su propio partido, el Partido Popular, no ha llevado adelante en Cataluña. Denuncia cosas como, por ejemplo, que nos acercamos hacia una plurinacionalidad, y hay que decirle al señor Alejandro Fernández que si lo hacemos es precisamente por culpa de su partido, porque nos ha puesto firme cuando tenía que ponerse firme en según qué cuestiones, como por ejemplo el procés. ¿Qué pasa? Que igual aquí a Alejandro Fernández lo que está denunciando es que dentro del PP nacional no le dejan hacer según qué cosas. Pues quizás sea una denuncia la que vierte a través de su libro titulado A calzón quitao, pero ya saben ustedes que lo que suele pasar en nuestro país es que si quieres que algo realmente nadie lo sepa, lo que tienes que hacer es escribirlo en un libro, porque como la gente no abre los libros, pues al final es la mejor manera de dejar algo, ¿no?, ahí, patente. Oye, yo ya lo denuncié. ¿Dónde lo denunciaste? En un libro. ¿En un libro? ¿Cómo se llamaba? Calzón quitao. La esfera de los libros. Ya, hombre, pero es que igual hay que ir a Génova a protestar, por ejemplo, a plantarle cara a Alberto Núñez Feijóo en según qué cuestiones relacionadas con el nacionalismo catalán, y decirle que quizás no está siendo suficientemente firme, sobre todo teniendo en cuenta este congreso que se va a celebrar precisamente para que Alberto Núñez Feijóo se dé un baño de masas, revalide su poder, lime asperezas con Isabel Díaz Ayuso, dado que es su número 2 el que va a organizar el congreso. En fin, todas estas cosas. Así que a don Alejandro Fernández habría que decirle precisamente eso, que por favor, que esto que ha escrito en este libro, que se lo cuente a Alberto Núñez Feijóo, que este llamamiento urgente que hace a la acción, que lo lleve, que lo encabece él, que no sea simplemente un testimonio para explicar la política catalana contemporánea y el futuro de esta autonomía, sino que realmente, más que un análisis, sea un punto de partida para una acción muchísimo más clara.
En Cataluña, ahora mismo, los que hacen la oposición al nacionalismo son los de Vox. Hablando de la inseguridad, hablando de los problemas del que se ha llamado el cinturón obrero de Barcelona, hablando de la imposición del catalán. Antes les hablábamos de que el gobierno de Salvador Illa va a destinar nada más y nada menos que 1 millón de euros a la sanidad catalana, pero no para medicinas, no para investigación, para implantar el catalán, en un proyecto que ellos mismos han dicho que va a ser deficitario los primeros años, que se llama Me prescribe el catalán. ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué dice Alejandro Fernández de esto? Pues de momento, que yo sepa, pues no se sabe. ¿Qué dice de la imposición, la exigencia del catalán a empleados públicos que se ha tenido que denunciar a la justicia? Que hay ayuntamientos del PSC que lo querían imponer, ayuntamientos de Esquerra Republicana, ayuntamientos de Junts, que han tenido que de hecho recular precisamente porque la justicia le ha dicho que en según qué casos lo que no se puede pedir es un nivel intermedio de catalán para operarios de limpieza o peones de mantenimiento. En fin, pongamos el foco en la cuestión realmente importante. Que darse baños de masas en Valencia es divertido. Y eso que insisto, que a mí Alejandro Fernández me despierta pues simpatía, me despierta ternura. Pero es que igual a mí no me hace falta ternura en Cataluña, a mí me hace falta firmeza. Y sobre todo a los catalanes. Firmeza y plantar cara al nacionalismo catalán, a las injusticias, a la inseguridad. En fin, un montón de cuestiones. Bueno, y terminamos con una información curiosa sobre la OTAN. ¿Saben ustedes que hace tiempo se dijo que teníamos que incrementar nuestro presupuesto al 2%? España llevaba muchísimo tiempo sin aportar fondos a esta alianza internacional en materia de defensa. Ya saben ustedes que el buenismo impera en el Ejecutivo socialista, nada de gastar dinero en armas, destinémoslo a políticas lingüísticas y a otro tipo de chorradas. Y de repente Mark Rutte ha dicho que si no ponemos los puntos sobre las IES nos va a ir mal en materia de defensa. Así que escuchen lo que ha dicho respecto a los fondos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insta a los países miembros a incrementar tanto el gasto militar como la capacidad de producción de su industria de defensa. Durante su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la Alianza celebrada en Antalya, Turquía, Rutte subrayó: es cierto que en lo que respecta al gasto principal en defensa debemos hacer mucho más. Necesitamos que todas las capacidades estén disponibles a tiempo. El dirigente neerlandés advirtió de que además de que Rusia podría haber reconstruido su potencial militar en un plazo de entre 3 y 5 años, también señaló que existe una clara demanda por parte de Estados Unidos para que los socios europeos asuman una mayor cuota del esfuerzo defensivo común. Más allá de la amenaza rusa, Rutte mencionó el crecimiento del poderío militar chino y la persistencia del terrorismo como desafíos adicionales para la seguridad de la alianza. Bueno, tengo que contarles dos cosas interesantes al respecto. Mark Rutte dice que el 2% no es suficiente. Nosotros ya nos estaba costando llegar al 2%, o sea que ya no les digo si encima tenemos que incrementar el presupuesto de defensa en un 3%. Para Pedro Sánchez va a ser casi imposible. ¿Pero qué ha dicho Pedro Sánchez al respecto? Pues no ha dicho nada porque no está en España, sino que se ha ido a la Cumbre Europea de Albania para hablar de cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. ¿Qué les parece? Para eso está el presidente del gobierno viajando a Tirana para participar en una reunión de la Comunidad Política Europea y después... Dicen ustedes, ¿volverá a España? No, se va a Bagdad porque ha sido invitado a la cumbre de la Liga Árabe. Que es que tenemos un poder nosotros en la Liga Árabe. ¡Buah! Y no les digo el poder que tenemos en la Comunidad Política Europea, sobre todo en temas tan importantes como el catalán, el euskera y el gallego, que realmente es lo que debe ser oficial en el seno de la Unión Europea. No estas cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la defensa, con las políticas migratorias, por ejemplo, con la seguridad de nuestros países, de nuestros ciudadanos, de nuestras fronteras. Pues no, Pedro Sánchez está a otras cosas. Ahora, tenemos que reconocerle la genialidad a Pedro Sánchez, que dentro de ese 2% quiere colar a la OTAN un gasto relacionado con la aplicación para llevar el DNI en el móvil. No es broma. El programa de seguridad de ciberseguridad para la Policía Nacional incluye el desarrollo y resiliencia textual, que es la resiliencia del DNI, pues no lo sé, para la aplicación del DNI. Y entonces le está diciendo a Mark Rutte que esto es un gasto relacionado con defensa,
que una aplicación de móvil, que hay otros países que llevan años con ella, años, tiene que estar incluido en ese 2% del PIB para la defensa, según pide la OTAN. La verdad es que me parece como de broma, ¿no? Es que me suena a chufla. Pero así es como lo ha planteado el presidente del gobierno dentro de su plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa. Así constan esos 189 millones que supuestamente son pues para la defensa de nuestro país y que en realidad está diseñado pues para llevar el DNI en el móvil. A mí personalmente tengo que decirles que no me gustan este tipo de aplicaciones y que no me cuesta nada llevar el DNI en mi cartera, porque cuanto menos localizada esté por el gobierno, mejor. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué conspiración? Miren ustedes, es que ya hemos visto lo que hace el gobierno. Hemos visto sus WhatsApp. ¿Usted le regalaría al gobierno de Pedro Sánchez información suya personal? Pues yo sinceramente por ejemplo, actualización del censo, datos obligatorios, datos que no son obligatorios, datos opcionales. Pues yo los datos opcionales, pues la verdad es que no se los doy. ¿Por qué? Porque son míos. ¿Para qué voy a estar regalando yo datos a la gente? Y eso que son trámites oficiales. Pues con el DNI igual. Yo prefiero llevarlo en la cartera. No me cuesta nada. Las mujeres llevamos un montón de cosas en el bolso, así que una cosa más. En fin, señores, es el momento de conocer qué pasa en Estados Unidos y lo vamos a hacer de la mano de Voz Media, en particular a través de Carlos Domínguez, que es el que nos trae la crónica de lo que pasa allende los mares, en la tierra de Donald Trump. Don Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Qatar Airways hizo un pedido récord de 160 aviones Boeing por un valor de más de $200.000 millones. Tras su gira por los países del Golfo, el presidente ha firmado una serie de acuerdos importantes con Arabia Saudí y Qatar. Asimismo, el día jueves, Donald Trump aseguró desde este país que está cerca de un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear para evitar un conflicto mayor. El presidente afirmó: "No vamos a generar polvo nuclear en Irán. Creo que nos estamos acercando tal vez a hacer un trato". Asimismo, el presidente confirmó que Irán no puede tener el arma nuclear. Por otra parte, Bernard Cohen, cofundador de los helados Ben & Jerry's, fue arrestado el miércoles luego de unirse a un grupo de radicales que manifestaban en el Congreso cuando el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., declaraba sobre cómo el presupuesto de la agencia para 2026 se alinea con la agenda del presidente Trump. Cohen fue esposado por la policía del Capitolio y retirado de la sala mientras gritaba consignas pro-Palestina. Ya saben, para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Pues Carlos, muchas gracias y además bienvenido al equipo, bienvenido a bordo a Mañanas en Libertad, porque yo creo que era la primera crónica que recibíamos suya. Esperamos escuchar otras muchas hablando precisamente de Estados Unidos.